Buenas tardes. En la fecha 4 de septiembre del año 2023, nos encontramos en esta plataforma virtual para atender la audiencia en el cuaderno 33-2020-21, en los seguidos contra el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a quien se le sigue proceso penal por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Bien. Vamos a pedir a las partes, pueden acreditarse. Empezamos por el Ministerio Público. Sí, buenas tardes, señorita magistrada y todos los presentes en la plataforma. En representación del Ministerio Público, el abogado Osías Germán Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial, Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrección de Funcionarios, tercer despacho de tipo especial. Con teléfono celular 936-8040-52, domicilio procesal en Quirón, Santa Rosa, 260, séptimo piso, Cercado de Lima, y para efectos pertinentes de la notificación, casilla electrónica 48884. Gracias. Por la Procuraduría. Muy buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes. El abogado Luis Rolfo Ordales Siguas, a nombre de la Procuraduría Pública DOC, con CAL 75181 y los demás datos registrados en los actuados en el presente proceso. Asimismo, señorita jueza, vamos a contar con la participación de una abogada interconsulta, a la cual doy el paso en este momento. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, doctora, con todos. Karen Elías Puru Estabridis, identificada con registro CAL 31465. Gracias. Bien, abogado de la empresa Obrainsa. Defensa de ingenieros civiles y contratistas generales. Doctora, muy buenas tardes con el presente. La empresa IXA, abogado Pedro Espadín Tosillo, con registro CAT 20.135, casilla electrónica 306, correo electrónico pedroespadín@com y 199 60 60 848. Representante, abogado de la empresa Astaldi, Sociedad Anónima. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes, colegas del Ministerio Público, Procuraduría y la Defensa Técnica. Roberto Noriega Montenegro, abogado de la Defensa Técnica de Astaldi, SPA, sucursal del Perú. Con correo electrónico rnoriega@linaresabogados.com.pe, registro del Colegio de Abogados de la Libertad 4633, teléfono celular 9935-15554 y domicilio procesal en calle Santa María 250, Miraflores, Lima. Bien, abogado de INCOT, Contratistas Generales SAC. Está la defensa del señor del señor Vizcarra Cornejo. Señora magistrada, buenas tardes. Buenas tardes con los que se encuentren conectados. La abogada María Cristina Aranda Duarte, con registro de Colegio de Abogados 84.376, en defensa del ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con los datos ya consignados en autos. Escrito para dar cuenta, nos informa, asistente. Señora magistrada, revisando el sistema, no hay escritos para dar cuenta a la presente. Preguntamos a las partes alguna observación. Ministerio Público. Sí, señorita magistrada, previa a la instalación de la audiencia, en este acto, habiéndose declarado nulo de oficio, en la audiencia llevada a cabo con fecha jueves 13 de julio del presente año, y estando al escrito presentado por la defensa técnica del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, este Ministerio Público no va a presentar oposición a la solicitud planteada por el representante de la Procuraduría, requiriéndole participación solo para realizar algunas precisiones respecto al escrito presentado por la defensa de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Eso es todo. Bien.
Entonces no hay oposición de ninguna de las partes. Siendo así, vamos a conceder el uso de la palabra a la representante de la Procuraduría para efectos de que pueda oralizar su solicitud de incorporación de tercero civil responsable. Adelante. Señorita magistrada, muchas gracias. Con su venia, voy a proyectar unas diapositivas para poder realizar la explicación. Por favor. Sí, adelante, adelante. Ok, muchas gracias. De esta manera, señora jueza, la Procuraduría Pública DOC, mediante la presente audiencia, solicita, en principio, como primera pretensión principal, en base al artículo 1981 del Código Civil, la incorporación como terceros civilmente responsables de las empresas Obrainsa, de la empresa Astaldi, de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas, SAC, también denominada ITSA, y de INCOT Contratistas Generales. A la vez, señorita magistrada, tenemos como pretensión subordinada, esto es en caso que se desestimase nuestra pretensión principal, fundamentar la incorporación o solicitar la incorporación de las ya referidas empresas, esta vez en base a lo establecido por el artículo 1969 y el artículo 1983 del Código Civil. Claramente nos referimos nuevamente a Obrainsa, a ITSA, a Astaldi y a INCOT Contratistas Generales SAC. Esto, entonces, señorita jueza, en cuanto a lo que tiene que ver con la pretensión principal y la pretensión subordinada. También sabemos ya que la Procuraduría cuenta con la legitimidad para poder presentar todo tipo de escrito de incorporación de tercero en este proceso, así como se ha constituido un actor civil. Dicho esto, pasamos al relato de los hechos e imputaciones efectuadas a efectos de cumplir con los requisitos procesales establecidos por el Código Procesal Penal. En principio, señorita magistrada, señalar respecto a los hechos del caso de manera muy breve, que aquí tenemos como imputado al señor Martín Vizcarra, quien en su condición de gobernador regional habría solicitado pagos ilícitos a los consorcios preseleccionados por UNOTS en dos procesos de licitación pública. El primero, el proceso de construcción de la línea de conexión número 1, Hawái, Lomas de Hilo y Sistema Riego 1 etapa del proyecto de ampliación de frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua, al cual en adelante lo denominaremos como proyecto Lomas de Hilo, así como el referido o la licitación pública referida a la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra, ampliación de mejoramiento del Hospital Moquegua a nivel segundo-2, el cual denominaremos a continuación y en adelante Hospital Moquegua. Asimismo, es importante señalar que se ha empleado imputación para comprenderlo como instigador del delito de usurpación de funciones, y eso es importante tenerlo claro. En cuanto a los delitos imputados, entonces tenemos en principio que se le imputa colusión agravada, en tanto que como presidente del Gobierno Regional de Moquegua habría intervenido de manera directa en la licitación ya referida con el señor Elar Pablo Torres Mejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, para favorecerle a cambio de un beneficio económico, defraudando así los intereses del Estado. Igualmente, en el hecho número 2, interviene de manera directa en el concurso referido a Hospital Moquegua, concertándose a través de José Manuel Hernández con Rafael Granados Cueto, quien era gerente general de ITSA, para favorecer claramente al consorcio postor que ésta había conformado con la empresa INCOT Contratistas Generales a cambio de un beneficio económico y claramente vulnerando sus funciones. Igualmente se le imputa cohecho pasivo, puesto que respecto al primer hecho habría efectuado, ¿no es cierto?, se habría, conforme dice, ¿no es cierto?, el hecho 1, solicitado a Elar Paul Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, un donativo indebido correspondiente al 2% del valor del costo directo de la licitación pública, que ascendió a la suma de 1 millón de soles. Y además el alquiler de una aeronave que ascendió a la suma de 35.985.65 millones de soles, que fueron pagados o habrían sido pagados por la empresa Obrainsa con fines de realizar un acto propio de su cargo, es decir, formalizar el otorgamiento de la buena pro. Ahora, respecto al hecho 2, también se indica la comisión del delito ya antes referido, en tanto que se habría solicitado a Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ITSA, por intermedio de José Manuel Hernández Calderón, un donativo indebido
correspondiente a la suma de 1.300.000 para realizar un acto propio de su cargo, que era formalizar nuevamente el otorgamiento de la buena pro respecto de este concurso de la obra Hospital Moquegua, para favorecer al consorcio que contenía a las empresas ya antes referidas. También se le imputa asociación ilícita, en cuanto que habría pues conformado una organización destinada a cometer diversos delitos de corrupción de funcionarios, encontrándose más vinculado con el Club de la Construcción. Se habla también de una imputación alternativa de cohecho pasivo propio en su modalidad de condicionar, ¿no? Esto referido al hecho 2, que se le atribuye en calidad de autor que en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua habría condicionado su deber de aprobar y firmar el contrato de concesión de la obra a un pago indebido que solicitó a los representantes. E igualmente se imputa, respecto de la usurpación de funciones, haber actuado como instigador a fin que el gerente general de la PRPG, José Luis Núñez Herrera, suscriba los contratos número 21-2013, PRPG/GR Moquegua, de fecha 6 de diciembre de 2013, para la construcción de el proyecto Lomas de Hilo, y del contrato número 025-2013, GGPRPG/GR Moquegua, de fecha 20 de diciembre de 2013, de supervisión de la adquisición de la tubería y construcción de la línea 1 de construcción, Hawái, Lomas de Hilo y sistema de riego. Ampliación de la frontera agrícola, quien claramente no tenía facultades ni atribuciones para hacerlo. En la misma línea habría operado de manera similar Martín Vizcarra, quien habría instigado a la entonces directora regional de administración del gobierno regional, Nerea Alejandra Salazar, fallecida a la fecha, para suscribir el contrato 352-2013 GDSG-DRA/GRMCX3, de fecha 18 de diciembre del 2013, sabiendo que ella no tenía facultades para ejercer dicha función. Eso, señorita magistrada, en lo que respecta claramente a los delitos imputados. Ahora bien, con respecto a nuestra primera pretensión principal, esta está basada en el artículo 1981, que conforme consta en el Código Civil, establece la regulación de la responsabilidad vicaria. Es decir, si una persona utiliza a otra para su beneficio, ¿no es cierto?, debe responder solidariamente por los daños causados por esta. En tal sentido, el artículo expresa una vinculación que puede ser de derecho o también una vinculación que puede ser de hecho ya reconocido así por la doctrina y por la jurisprudencia nacional. En cuanto a la vinculación de hecho, lo único que hay que corroborar es que el agente imputado actúa cumpliendo una tarea, una actividad, un servicio que realiza para beneficiar directa o indirectamente al tercero o a la empresa, en este caso, conformantes de los consorcios antedichos, a pesar de no existir un vínculo, si se quiere, de carácter formal, pero claramente en los hechos realizar una actuación, ¿no es cierto?, a favor de tales empresas. Y esa es una posición reconocida ya bastante, no solamente en doctrina nacional, sino en doctrina internacional. Tenemos claramente la posición de Giovanna Vicentini, jurista italiana, que claramente señala que es el sujeto que está en situación de controlar las condiciones del riesgo inherente a esta actividad, aquel en virtud del cual se debe responder. Igualmente, de Traseñí, jurista nacional, señala que no se debe intentar encontrar una relación de derecho, ¿no es cierto?, ni tampoco una relación de subordinación. Más allá de las formas contractuales, es preciso examinar las circunstancias concretas que se presentan en la relación entre uno y otro. El jurista Juan Espinosa de igual manera señala que la responsabilidad se basa en el hecho objetivo que una persona actúa por cuenta de otra, independientemente si es gratuito, oneroso, mera cortesía, relaciones familiares, bastando con que si uno se beneficia con la actuación de un tercero, tendrá que asumir los costos por los daños generados por dicha actuación. Todo, además, esto se basa en el principio cuius comoda ius incómoda, que básicamente significa que así como una persona jurídica se beneficia de la actuación ilegal de otra persona, de igual manera debe asumir los costos derivados de los daños causados por ésta. Esto, señorita jueza, además ya ha sido reconocido en vasta jurisprudencia en lo que toca a la incorporación de empresas terceras civilmente responsables por delitos cometidos por funcionarios públicos y en su mayoría por delitos cometidos por, incluso en el caso interoceánica, el presidente de la República, Alejandro Toledo, y en caso de gobernadores regionales también, como es el caso del exgobernador regional Félix Moreno y el caso del exgobernador regional César Álvarez. Claramente en ambos o en estos tres casos citados, que están también en la diapositiva, por ejemplo, en la resolución judicial 16 del expediente número 001617 se incorporó a tanto las concesionarias del tramo interoceánica sur, o mejor dicho, la interoceánica sur tramo 2 y tramo 3, así como a las empresas que conformaban esta, ¿no es cierto?, por la actuación de Toledo Manrique. Y quede claro, señorita magistrada,
que conforme dice el numeral 10.2.3.3 de la resolución ya antes citada, hay un vínculo jurídico que graficaría una relación de dependencia existente entre el imputado Alejandro Toledo con las 7 empresas emplazadas, encuadrado además en el artículo 19.8.1, el cual consagra un tipo de responsabilidad objetiva, y que debe ser entendida en el sentido más amplio posible al tratarse de una relación de facto, circunstancial y de naturaleza civil. De lo anterior se desprende que las conductas desplegadas por el imputado Alejandro Toledo habrían favorecido a las 7 empresas emplazadas, siendo que por ello éstas deben asumir los daños causados por los delitos bajo la regla según la cual quien se beneficia con una actividad igualmente debe asumir los riesgos de esta. Básicamente, aplicación del principio cuellos cómoda, ellos incómoda, y lo mismo ocurre, señorita jueza, en la resolución número 4 del 3 de noviembre de 2017, expediente 75-2017 para el caso de Félix Moreno, y en el caso de la resolución número 06 del 6 de noviembre de 2017, recaída en el expediente número 11 2017-17, respecto al caso de Jorge Isaac Acurio Tito. El resumen de este planteamiento doctrinario, ya consagrado en la jurisprudencia nacional, es que si un funcionario público, vulnerando sus deberes funcionales, actúa realizando actos claramente que pueden ser calificados como teñidos de corrupción, ya sea un caso de colusión, ya sea un caso de cohecho, ya sea un caso de asociación ilícita o instigación de usurpación de funciones, las empresas que son beneficiadas por este funcionario deben ser incorporadas como terceras civilmente responsables a efectos, uno, de que no se quede con los beneficios obtenidos por la actuación ilegal del funcionario público al cual de alguna manera instrumentalizaron, maniataron o con el quien coordinaron la realización de las actividades ilegales antes referidas. Entonces, tenemos pues, señorita magistrada, que aterrizando y concretando la pretensión en cuanto a la vinculación de Obrainsa y Astaldi, es claro pues que a través del convenio NOTS y el gobierno regional de Moquegua de fecha 28 de agosto de 2013, se le encarga al organismo ya referido lo que tiene que ver con el proceso de licitación pública. Durante este proceso se presenta una propuesta económica ascendente a 86 millones aproximadamente y se cita al consorcio a las oficinas de la ONOTS para el día 4 de noviembre con el fin de solicitar un ajuste de precios. Ello debido, y aquí entra un punto de irregularidad, a que el otro postor consorcio San Invercom habría sido descalificada porque su oferta económica era muy elevada, 249 millones. Es en estas circunstancias, señorita magistrada, que se aprecia la clara coordinación entre Vizcarra Cornejo, quien habría concertado, según la disposición de formalización fiscal, con el Arpol Tejeda Moscoso, gerente de Obrainsa, a fin de que éste obtuviera la buena pro, es decir, ¿no es cierto?, el consorcio del cual su empresa formaba parte, y así fue como efectivamente se produjo. Le proporcionaron al consorcio Obrainsa-Astaldi información privilegiada en el sentido de comunicarle que sobre la base del monto que el gobierno regional tenía asignado para Lomas de Hilo, la oferta no debía ir más allá de 81 millones de soles, ya que este evento o esta cifra, ¿no es cierto?, era fundamental para poder calcular la propuesta que debía presentarse para obtener la buena pro. Esto habría ocurrido entre los días 4 y 5 de noviembre, siendo que Vizcarra, por haber brindado tal información, habría solicitado el pago del 2% del costo directo de la obra. Y fue así que efectivamente se produjo en los hechos posteriores que se presenta una nueva propuesta económica de valor de 80 millones aproximadamente, razón por la cual finalmente la ONOS decide seleccionarlo para la adjudicación de la buena pro, siendo que el 6 de diciembre de 2013 se suscribe el contrato. Entonces tenemos que pues hay una serie de acuerdos ilegales, porque además de esta coordinación justamente dirigida a la asignación ilegal del contrato, el consorcio cumplió con pagar, se señala, habría cumplido con pagar, señala Vizcarra Cornejo, la suma acotada en las propias oficinas de Obrainsa, las cuales se habrían efectuado con pagos realizados por el Arpol Tejeda Moscoso en dos armadas, 27 o 28 de 2014, 400.000 soles, 4 y 7 de abril de 2014, 600.000 soles, siendo que el monto final era de 1 millón. Además de ello, se investiga el hecho de que 2 días antes de que se firmara el contrato de obra, el imputado Martín Vizcarra habría solicitado al consorcio ya antedicho para el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios de Bolivia desde Lima a la ciudad de Moquegua, cuyo costo fue pagado por Obrainsa por un valor ascendente a 35.985.65 soles. Entonces, como se puede observar de los hechos expuestos, tanto en el plano de los delitos como en el plano del relato circunstanciado de los acuerdos y coordinaciones realizadas entre Martín Vizcarra y las empresas, se corrobora pues que Vizcarra empleó su calidad de gobernador
pero ya no en atención, ¿no es cierto?, del correcto ejercicio de la función pública, sino bajo coordinación, bajo instrucción y para beneficio, ¿no es cierto?, de las empresas Sobrainsa y Astaldi, con la finalidad de que éstas, a través del consorcio postor del cual formaban parte, lograran la adjudicación de la obra ya referida Lomas de Hilo. Para ello, claramente se les brindó información privilegiada para que puedan ajustar el nivel de su propuesta económica, sabiendo cuál es la cifra que debían ofrecer para poder adjudicarse la buena pro. Tal actuación, que es, digamos, equiparable o completamente igual a las actuaciones de Félix Moreno, de Acuriotito, de Alejandro Toledo en su momento, tuvo como resultado beneficiar a las empresas, en este caso Sobrainsa Astaldi, y se corrobora también en los hechos de forma más clara que tanto las propias empresas, parte del consorcio, le pagaron al imputado o le habrían pagado al imputado Martín Vizcarra dichas sumas de dinero antes ya referidas para que en todo momento se actuara para el beneficio de tales empresas. Con lo cual, además, se acredita esto con la materialización en tanto y en cuanto se adjudicó la obra a las referidas empresas. Entonces, para terminar, lo que tiene que ver con el 1981 referido a Sobrainsa y Astaldi, en base a la aplicación del 1981 y la corroboración del vínculo de hecho entre Martín Vizcarra Cornejo y las empresas Sobrainsa y Astaldi, quienes habrían sido beneficiadas por el actuar delictivo de Martín Vizcarra, estas deben ser incorporadas como terceras civilmente responsables respecto a los daños derivados del delito cometido por el ya referido imputado en la investigación penal. Y esto también es así, señorita jueza, de acuerdo a derecho, toda vez que no existe la posibilidad jurídica de hallar una coherencia en que se sancione a la persona o al funcionario que instruyó, que coordinó, que realizó las actividades ilegales para adjudicar la obra, y sin embargo, las empresas beneficiadas con la misma obra hayan cobrado utilidades o hayan cobrado beneficios o hayan sido titulares de las obras, salgan o resulten completamente exoneradas de todo tipo, no solamente de responsabilidad, sino también de cualquier examen de responsabilidad civil, ¿no es cierto? De modo que lo que se busca evitar a la vez, a través de su incorporación, es abrir la discusión procesal penal sobre la responsabilidad civil de estas empresas, pero sobre todo impedir cualquier tipo de impunidad que fuera a dejar cualquier tipo de ganancia o beneficio justamente a las empresas que fueron ilegalmente beneficiadas. Ahora bien, en cuanto a la vinculación de ITSA e INCOT con Martín Vizcarra, aquí también, digamos, el modus operandi se repite, esta vez en el caso de la obra Hospital Moquegua, en tanto que el gobierno regional de Moquegua, a cargo de Martín Vizcarra, encargó a UNOCH llevar a cabo el proceso de licitación pública de la referida obra. Luego se presentaron dos consorcios, Moquegua 1 y el consorcio hospitalario Moquegua conformada por ITSA e INCOT, cuya propuesta había sido de 126.506.231 millones de soles. A este respecto, se cita que UNOCH habría efectuado una reunión en sus oficinas con el consorcio hospitalario Moquegua, a la que habría asistido Martín Vizcarra para solicitar que rebajen su propuesta económica, siendo así, como corolario de esto, que el 29 de noviembre del 2013, este consorcio informó que la nueva propuesta era de 123 millones aproximadamente, y ese día, un día antes, Vizcarra, a través de su amigo Hernández Calderón, que justamente era gerente de la empresa ATA, que habría sido la supervisora de Hospital Moquegua, y que habría elaborado el expediente técnico de Lomas de Hilo y también fue supervisor de esta obra, solicitó al consorcio hospitalario un pago equivalente al 2% del costo directo de la obra a fin de no objetar la buena pro y conceder la respectiva firma del contrato de obra. Es así que Hernández Calderón, por indicación de Vizcarra, se contacta con Granados Cueto, trasladando ese requerimiento, luego de lo cual Granados hizo la consulta a Javier Jordán Morales de ITSA y luego en COT, procediéndose a aceptar la propuesta a fin justamente de no perder la adjudicación del contrato. Tal es así, señorita jueza, que el 10 de diciembre de 2013, UNOCH comunicó al consorcio hospitalario Moquegua que resultó o que habría resultado ganadora de la buena pro. Luego, el 18 de diciembre, se procede con la firma del contrato entre el referido consorcio y la directora Nelly Salazar Torres. También se corrobora, al igual que en el caso anterior, el planteamiento, ¿no es cierto?, de la Fiscalía de los pagos ilegales, realizados esta vez entre marzo del 2014 y agosto del 2016 por un monto ascendente a 1.300.000 soles, siendo que claramente en los cuadros proyectados se detalla la forma de pago de las mismas. También hay un registro de llamadas
entre Vizcarra y Rafael Granados Cueto, lo que implica un grado de coordinación importante. Entonces, al igual que en el anterior supuesto, esta vez con ITSA y con INCOT, para efectos de la adjudicación del obra hospital de Moquegua, se tiene pues que Martín Vizcarra habría vulnerado todos los deberes de su funcionario público, parcialidad, transparencia y ajuste de conducta del Estado de Derecho, toda vez que en la calidad de gobernador regional de Moquegua actuó en coordinación, instrucción y en beneficio de las empresas ITSA e INCOM, con la finalidad de que éstas, a través del consorcio postor, ¿no es cierto?, del cual formaban parte, lograran la adjudicación de la obra hospital de Moquegua, brindándose información privilegiada sobre el tipo de propuesta económica a ofrecer para poder ganar, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, queda bastante claro que tal actuación fue bajo instrucción, coordinación y en beneficio de las empresas ITSA y en beneficio de la empresa INCOT, que se corrobora de forma más clara en tanto que las propias empresas, parte del consorcio, le habrían pagado al imputado Martín Vizcarra importante suma de dinero con la finalidad que este actuara en todo momento a favorecerlas, siendo que además dicha conducta ilegal se materializó en la adjudicación de las obras. Por lo tanto, señorita magistrada, solicitamos en base al artículo 1981 del Código Civil se incorpore a la empresa ITSA, INCOT, SAC, al presente proceso penal, en tanto que se ha verificado una relación de hecho entre Martín Vizcarra Cornejo y estas. Y como consecuencia de ello, dicho sea de paso que estas se beneficiaron con el actual ilegal del imputado Vizcarra, las mismas deben ser incorporadas como terceras civilmente responsables para efectos de pagar los daños derivados de los delitos, materia de juzgamiento del referido imputado. Y aquí simple y llanamente ponemos el acento, señorita jueza, en lo que ya habíamos señalado de manera precedente, y es que no es posible permitir, ¿no es cierto?, que aquella persona que está imputada en el proceso penal, Martín Vizcarra, responda de la reparación civil, esto es del daño patrimonial, extrapatrimonial, producido al interior de los hechos ya relatados, pero aquellas personas jurídicas beneficiadas con el dinero del Estado, ¿no es cierto?, aquellas personas jurídicas beneficiadas con la vulneración de los deberes funcionales, simple y llanamente no respondan, ¿no?, bajo ningún punto de vista, ¿no? Es decir, que no paguen ningún tipo de daño patrimonial ni de daño extrapatrimonial, habiendo sido ellas directamente beneficiadas con el actuar delictivo del imputado antes referido. De tal modo que lo que se busca es evitar cualquier tipo de impunidad a todo plano e incorporar las empresas, por lo menos a este nivel del incidente de tercero civilmente responsable, para que ellas respondan o en todo caso discutan en el proceso penal su responsabilidad solidaria, ¿no? Este es un incidente tercero en el cual el resultado del incidente no va a ser la determinación de la responsabilidad civil o penal de Vizcarra o la responsabilidad civil de las empresas, única y exclusivamente la incorporación de las empresas para que en el proceso penal, ya en la etapa de juzgamiento, se discuta la responsabilidad civil y todos los elementos del juicio, bastando en este caso la comprobación de la vinculación de hecho, y creemos que al menos en lo que corresponde al artículo 1981 está bastante corroborado por las diferentes pruebas y las disposiciones de formalización que hay un grado de vinculación, de hecho, de coordinación, de instrucción y de actuación en beneficio del imputado penal con las empresas, de tal manera que estas pretensiones debieran declararse fundadas. No obstante, señorita magistrada, y atendiendo también a la propia regulación del Código Civil y demás normativa vinculante en nuestro ordenamiento jurídico, nosotros hemos planteado una pretensión subordinada, y esta forma de acumulación de pretensiones regulada por el Código Procesal Civil aplicable para el tema de la responsabilidad civil, que tiene que ver justamente con el resarcimiento de los daños, nos permite, ¿no es cierto?, plantear una pretensión principal, pero en caso que se desestimara nuestra pretensión principal, solicitar que se evalúe una pretensión subordinada. Y aun cuando nosotros consideramos que bastaría con el 1981 para incorporar a las empresas antes referidas, en caso vuestra judicatura denegase dicha incorporación en base al fundamento normativo antes referido, es decir, el artículo 1981, hacemos presente nuestra pretensión subordinada para que se analizare la vinculación ya no en base al 1981, sino en base a los artículos 1969 y 1983 del Código Civil, que ya no nos hablan de una responsabilidad vicaria, sino nos hablan de una responsabilidad directa, es decir, por una actuación realizada de forma inmediata y directa, ya no por el señor imputado Martín Vizcarra, sino por las propias empresas,
quienes, como queda claro en las disposiciones de formalización, está acreditado, han participado del actuar ilícito en ese plano de carácter civil de la forma en que se adjudicaron las obras, ¿no? Aquí estamos ante un hecho ilícito civil y ya no necesariamente ante la producción de un delito, pero tal y cual consta en el 1969, que además figura en la diapositiva proyectada, claramente se establece que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y es más, el descargo por falta de dolo o culpa corresponde al autor, ¿no? Es decir, el propio autor debe demostrar que no hubo dolo ni culpa, conforme a la regla de la responsabilidad extracontractual regulada así en el Código Civil. De tal manera, señorita jueza, que aquí además hay una participación directa de las empresas, porque no es que Vizcarra actúa de manera aislada, solitaria y para su propio beneficio, sino de manera conjunta, coordinada y para beneficio de las empresas. También se aplica el artículo 19.8.3, que regula claramente el caso de la pluralidad de responsables. Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Claramente, de acuerdo al Código Procesal Penal, se incorpora todo tercero civilmente responsable, siempre que se corrobore una relación, ¿no es cierto?, de responsabilidad civil, no siendo la única la del 19.8.1, sino que acá encontramos otra incluso que establece la solidaridad, el artículo 19.8.3. Si hay una serie de agentes que cometen el daño, no solamente uno, sino una pluralidad, entonces todos los agentes causantes del daño deben responder de forma solidaria. Eso lo determina tanto Fernando de Traseñí y Juan Espinosa, en tanto hay una pluralidad de agentes dañantes, como claramente establece la cita. Y creo que queda bastante claro, señorita magistrada, ya pasando a la vinculación concreta, y ya simplemente reiterando los hechos narrados en el caso del artículo 19.8.1, de igual manera presentes para el caso del artículo 19.6.9 y 19.8.3, que hay una participación directa, una actuación de manera coordinada, ya no solamente, ¿no es cierto?, por el hecho del imputado Vizcarra haber incurrido en los delitos antes mencionados, cohecho, colusión, organización ilícita e instigación de usurpación de funciones, sino hay una actuación directa desde un punto de vista de hecho ilícito civil de las propias empresas, porque claramente tenemos que las empresas participan del proceso de licitación convocada por los NOTS, claramente tenemos que el consorcio Brainsa-Staldi presenta una propuesta de 86 millones en dicha licitación, y tenemos claramente la concertación que habría hecho Vizcarra con el Tejeda Moscoso, que no es otra cosa que el propio gerente de Obrainsa. Es decir, estamos hablando de la actuación directa de la empresa. El 19.8.1 es para vincularlo a través de Martín Vizcarra Cornejo, como se ha hecho en el caso de Toledo, en el caso de Félix Moreno, en el caso de, el gobernador de Cusco, ex gobernador de Cusco, Jorge Arturo Tito. Pero en este caso, el 19.6.9 y el 19.8.3, hay una responsabilidad de manera directa. La empresa actúa de forma directa y propia a través de su propio representante, el Tejeda Moscoso, a fin de obtener ilegalmente la buena pro. Ojo, estamos hablando de hecho ilícito civil allí, no necesariamente de delito, porque el delito está imputado para Martín Vizcarra, pero lo que busca la pretensión civil es la responsabilidad civil regulada en el 19.6.9 del Código Civil, no siendo necesario ahí, ¿no es cierto?, como lo demostraremos además luego con una senda cantidad de jurisprudencia, el hecho dañoso, ¿no? Entonces tenemos la participación activa del Tejeda Moscoso a fin de obtener la buena pro, proporcionando, ¿no es cierto?, o siendo beneficiario de haber recibido información privilegiada. ¿Para qué? Para reajustar el monto de su oferta y que ya no exceda de 81 millones, con lo cual, ¿no es cierto?, conseguían la buena pro. Esto, como ya lo dijimos, habría ocurrido entre los días 4 y 5 de noviembre, y además se habría hecho un pago por la propia empresa a favor de Vizcarra. Nuevamente, la empresa no actúa, ¿no es cierto?, ni Vizcarra actúan aisladamente, actúan en conjunto, conforme lo requiere el artículo 19.8.3, varios son responsables en conjunto, todos deben responder de forma solidaria. En tal sentido, el consorcio presenta una nueva propuesta de 80 millones y, como consecuencia de eso, claramente concertada, UNOTS decide adjudicarle la buena pro, siendo que se suscribe el contrato. También, ¿no es cierto?, se establece, se refiere por parte de la Fiscalía que se habrían realizado los pagos en las mismas oficinas de Obrainsa. O sea, nuevamente una participación acreditada de forma directa de la propia empresa, ¿no? No es que Vizcarra actuara de manera aislada solo, sino que actuó por un lado Vizcarra, parte pública, y del otro lado las empresas, parte privada. Porque los pagos habrían sido realizados, ¿no es cierto?, o acordados en las mismas oficinas y se habrían efectuado en efectivo justamente por el Tejeda Moscoso, representante de
una de las empresas conformantes del consorcio en las armadas y antes planteadas. Además de ello, se investiga el hecho, que ya habíamos referido, que Vizcarra habría solicitado al consorcio Brainsa-Astaldi se pague el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios de Bolivia por el costo de 35.000 soles aproximadamente. Entonces, como se puede observar, claramente pues hay un actuar coordinado, concertado entre Brainsa y Astaldi con el imputado Martín Vizcarra Cornejo para efectos de que estas empresas, ellas mismas, consigan la adjudicación ilegal. Y qué duda cabe que desde el momento en que hay un contrato ilegalmente firmado por las propias empresas, en donde se les adjudica la buena pro, claramente hay una participación directa que ha sido obtenida o que ha sido desarrollada a lo largo de todos los momentos ilegales previos a la celebración del contrato, llámese la colusión, llámese, ¿no es cierto?, el cohecho, digamos, que se le imputan a Vizcarra, que para él es un lado penal, pero para las empresas es un lado ilícito civil, claramente vinculado a la producción del daño, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos solicitando. Entonces, habiéndose corroborado, señorita jueza, que hay una actuación en conjunto ilegal de las referidas empresas sobre Brainsa y Astaldi en coordinación, ¿no es cierto?, con la actuación delictiva del imputado Martín Vizcarra, ojo, hechos ilícitos civiles generadores del daño, en concurrencia con el actuar penalmente relevante y delictivo de Martín Vizcarra, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19.69 y 19.83, las empresas sobre Brainsa y Astaldi deben ser incorporadas al presente proceso penal. Y para ir finalizando, respecto a la vinculación de ITSA e INCOT, se reitera lo mismo. ITSA e INCOT, esta vez para el caso del Obra Hospital de Moquegua, actúan también de forma directa. No solamente hay una actuación aislada de Martín Vizcarra, estas participan de la licitación pública, tienen un competidor, hacen una propuesta de 126 millones aproximadamente, y a la vez entran en una coordinación directa para poder obtener información privilegiada que les permita hacer una nueva propuesta, ¿no? Siendo esta de 123 millones aproximadamente, y claramente coordinación con Vizcarra, quien, como refiere la disposición de formalización, a través de Hernández Calderón, ¿no es cierto?, solicita al consorcio hospitalario Moquegua un pago equivalente al 2% del costo directo de la obra, a fin de no objetar la buena pro y proceder con la firma respectiva del contrato. Y aquí es importante establecer la actuación directa también de la empresa, porque Hernández Calderón, por indicación de Vizcarra, se contacta con Granados Cueto, y luego lo cual Granados hace la consulta a Javier Jordán Morales, que era, ¿no es cierto?, claramente una persona vinculada a ITSA, y luego a INCOT, procediéndose a aceptar la propuesta a fin de no perder el contrato. Nuevamente hay una actuación directa de las empresas, quienes dan su consentimiento, dan instrucciones y hacen pagos de sumas ilegales para efectos de obtener la buena pro de manera ilegal. Finalmente, como se tiene ya en los hechos, se adjudica la buena pro y luego se procede con la firma. Que duda cabe que la firma es participación directa de las empresas antes mencionadas. E igualmente, ¿no?, surgen pagos ilegales que las propias empresas realizan en partes, como dice ahí, la disposición de formalización entre marzo de 2014 y agosto de 2016, por un monto total de 1.300.000 soles. Entonces, como se puede observar, señorita jueza, se tiene que las empresas ITSA y INCOT habrían actuado de forma concertada con el imputado Martín Vizcarra para efectos de conseguir de forma ilegal la adjudicación, en este caso del Obra Hospital Moquegua, habiéndolo sobornado para conseguir información privilegiada sobre el nivel de propuesta económica que debían ofrecer para obtener la adjudicación de la buena pro. De este modo, dado que el daño generado al Estado no se deriva de una actuación aislada de Martín Vizcarra, sino se deriva de una actuación en conjunto de Martín Vizcarra con las referidas empresas ITSA e INCOT, solicitamos que en aplicación del artículo 1969, aquel que causa un daño a otro, y artículo 1983, si son varios los responsables del daño, deben responder de forma solidaria, las empresas ITSA e INCOT deben ser incorporadas como terceras civilmente responsables. Ahora bien, señorita jueza, para ya ir terminando la exposición, la incorporación de personas jurídicas en base al 1969 es una fundamentación que ya ha sido aceptada jurisprudencialmente vastamente por las Cortes peruanas. Empezamos por la propia Corte Suprema, en la cual en el recurso de casación número 951-2018, /nacional, incorpora a la persona jurídica línea amarilla, pero no la incorpora por el artículo 1981, no la incorpora por el referido artículo de responsabilidad vicaria, la incorpora por el artículo 1969. Y como claramente está en la parte resaltada, señala la Corte Suprema que en el caso del reajuste legal de la tarifa de peaje, coordinada entre línea amarilla y el ya
sentenciado Domingo Arzubialde, gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima en aquel momento, se encuadra la conducta del ANSAC, ¿no?, al proponer un reajuste ilegal como un supuesto propio de responsabilidad civil, al amparo del artículo 1969, centrada en la específica conducta del ANSAC. Y ojo, a la que concurre, claramente lo indica la Suprema, sin lógica criminal a la luz de los cargos y planteamientos de la Procuraduría. De tal manera que aquí la Suprema no está buscando establecer que la empresa hubiese cometido un delito o que algún funcionario de la empresa hubiese cometido un delito. Es claro que el imputado es el funcionario público, en este caso Domingo Arzubialde, en este Martín Vizcarra, pero hay un cargo de responsabilidad civil, hay un hecho ilícito civil generador de daño que debe ser materia de responsabilidad, sin que ello requiera, ¿no es cierto?, la producción de un evento criminal que se limita a la imputación hecha al funcionario público. En ese caso, la Suprema también es bastante clara. Hay una específica conducta que es un ilícito civil, exclusivamente civil, en base al artículo 1969, y hay una concurrencia, claramente, de actuaciones entre el funcionario responsable de la Municipalidad Metropolitana y Línea Amarilla. Por consiguiente, y aquí aplica un segundo criterio, Línea Amarilla se habría beneficiado ilícitamente a partir de su propia conducta por las consecuencias del delito que pudo perpetrar el encausado Arzubialde Lorrieta, que es lo mismo que ocurre en este caso. Las empresas beneficiarias, en el caso del proyecto Hospital Moquegua, en el caso del proyecto Lomas de Hilo, se benefician ilegalmente no solamente por el actuar del imputado Martín Vizcarra, sino por su propio actuar, por su propia coordinación, por los propios pagos hechos en sus oficinas, por las propias actividades ilegales realizadas en coordinación con el ya antes funcionario público referido. Entonces, claramente, aquí en el considerando quinto de este recurso de casación se reitera, hay un vínculo jurídico que es en todo caso de carácter material, porque qué duda cabe, hay una vinculación de hecho, al igual que en este caso, y que además existe un contrato de concesión, como en este caso existen contratos firmados que prevén una serie de términos contractuales. Nuevamente se reitera el tema de la generación de un beneficio indebido a Línea Amarilla y un perjuicio patrimonial al Estado. Y es porque no podría ser de otra manera que si una empresa se beneficia con un actuar propio de forma ilícita, civilmente hablando, en términos civiles, bajo el Código Civil, aquel que causa un daño a otro está obligado a repararlo, tiene que responder por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales generados al Estado. De otra forma, claramente habría un manto de impunidad al respecto. Eso también está en la resolución 7 del expediente 067-2017, en el cual se incorpora, ¿no es cierto?, a una serie de empresas, claramente las concesionarias de Interoceánica Sur, Tramo 2 y Tramo 3, Graña Montero, GIM, contratistas JJ Camet, ingenieros civiles y contratistas generales, conforme lo dice aquí claramente en la última parte, por haber actuado con dolo o culpa, lo que está previsto en el artículo 19.19 del Código Civil. Pero también en la resolución judicial número 30036-2007, caso no revocatoria, y nuevamente en este caso, a Línea Amarilla, se le aplica el artículo 19.69 por participar, ¿no es cierto?, de la actuación ilegal en cuanto a un acuerdo colusorio, en cuanto a un cohecho que había sido imputada a la funcionaria pública, pero ellos en cuanto al hecho ilícito civil, que es participar de forma directa en la coordinación para la, ¿no es cierto?, recepción de un beneficio ilegal indebido, como en este caso podría ser la continuación o la, digamos, expansión por 10 años más de su plazo como titulares de un peaje. Igualmente, en la resolución 0036-2017, fíjese, igualmente aquí citado el artículo 1969, también en el mismo caso la resolución judicial 28, pero ya en este caso no para incorporar al ANSAC, sino para incorporar a la concesionaria Rutas de Lima y a la constructora Norberto Odebrecht. En tanto y en cuanto, estas también habrían formado parte de la coordinación, habrían concurrido en la producción de daños por haber sobornado o por haber financiado ilegalmente a la imputada, en ese caso Susana Villarán de la Puente, para efectos de obtener a cambio el contrato de concesión de Rutas de Lima y a partir de ahí efectivamente obtener un beneficio legal. Aquí el juez, conforme lo establece la propia disposición en el numeral 3.12, claramente señala que resulta aplicable el artículo 1969, aquel que da causa un daño por dolo o culpa debe repararlo, a partir de lo cual se postula una serie de daños patrimoniales y extrapatrimoniales que deben ser satisfechos en su oportunidad, porque claramente se corrobora una actuación directa de las empresas antes referidas, ¿no? Finalmente el 4.2 lo que dice, ¿no?, y lo que a lo mejor pretenderá también señalar las contrapartes,
es que el abogado defensor hace mención a que no existen funcionarios, el funcionario es representada en este proceso penal y que la subordinación de la investigada Susana Carmen Villarán de la Puente pertenece a la municipalidad, planteando el argumento que solo considera que hay una necesidad de subordinación o de vinculación de derecho y que soslaya deliberadamente el desarrollo jurisprudencial y doctrinario de la relación de hecho. Pero claramente el juzgado le repicla que acogiendo el fundamento de la Procuraduría, esta situación, es decir, que un funcionario público beneficia a una empresa y que no sea parte de la empresa, al menos en planilla y formalmente, no niega que la patrocinada, es decir, que la empresa, se beneficia ilegalmente ante los hechos imputados a los funcionarios de la LIER de la presunta organización delictiva, quienes buscaron financiamiento para las campañas políticas y así mantenerse en el poder. Lo que claramente en aplicación del 1969 resulta, ¿no es cierto?, fundamento suficiente para la incorporación, sin ser de recibo el fundamento del abogado defensor que propuso en su favor la invocación del último artículo de forma aislada. Esto es, entonces, señorita magistrada, los argumentos realizados por la Procuraduría, en virtud de los cuales solicitamos la incorporación de tercero. Claramente, señorita jueza, nuestra pretensión principal se basa en el artículo 1981 y nuestra pretensión subordinada en el artículo 1969 y 1983. Por tales consideraciones, señorita magistrada, solicitamos se declare fundada nuestra solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable en la primera pretensión principal y a no considerarlo así de la pretensión subordinada en base a los argumentos ya expuestos. Eso sería todo, señorita magistrada. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, vamos con las oposiciones, entramos al debate, vamos a conceder el uso de la palabra a la defensa de la empresa ICSA, ingenieros civiles y contratistas. Sí, doctora, muchas gracias. Señor abogado, pedirle que sea puntual. ¿Qué tiempo necesita? ¿5 minutos? ¿Estaría bien? Sí, doctora, no voy a excederme, creo que más de 5 o 7 minutos suficiente, doctora, para poder precisar mis puntos, doctora. Sí. Nosotros presentamos una oposición, ¿no?, pidiendo que se quede infundada el pedido de la Procuraduría. Y de manera resumida, lo que nos ha señalado la Procuraduría es que se aplique o que se sustente su pedido en base al artículo primero, como petición principal, el artículo 1981, ¿no? Pero antes de ello, hay que precisar lo siguiente, señora magistrada. Este es un caso en el cual solo tiene como ya acusado, porque ya a raíz de estas audiencias hemos tomado conocimiento que ya hay una acusación contra el señor Martín Vizcarra. Ya hay una acusación por delito de cohecho pasivo, ¿no? Y bajo la modalidad de haber solicitado, además de usurpación de funciones y asociación ilícita y colusión. Pero nótese que no hay otro procesado investigado en este caso. ¿Y eso por qué? Porque inicialmente en esta investigación, señora magistrada, respecto a mi patrocinado, fueron excluidos. Y respecto a los hechos que se le imputan, llámese colusión, se ha iniciado otra investigación, que es la carpeta 02-2021, donde ellos vienen siendo investigados supuestamente por estos actos colusorios. Entonces, y esto lo remarco porque casi en todo la exposición de la Procuraduría, básicamente ha basado que hay un beneficio. Básicamente es porque hay un beneficio respecto beneficio de las empresas, estaría sustentado la incorporación como terceros civilmente responsables. Pero aquí no existe, más allá del señor Vizcarra, otros procesados. Y si hablamos de beneficio, por el tema o por el delito de cohecho pasivo, por el cual viene siendo investigado y está acusado, sería en beneficio propio, por él, por lo que habría recibido, ¿no? Entonces, eso como un primer punto. Y respecto al sustento del artículo 1981 que ha señalado la Procuraduría, donde quiere extender, llámese por la doctrina, porque no ha señalado cuál es la jurisprudencia en este aspecto, a un vínculo de hecho, cuando ya la jurisprudencia ha remarcado que la responsabilidad vicaria a la cual hace referencia el artículo 1981 del Código Civil, una responsabilidad vicaria, básicamente, como lo conocemos, por una dependencia, por una relación de dependencia, llámese laboral, llámese funcional, ¿no? Y si hablamos de una vinculación de hecho, es respecto a la empresa con algún funcionario que haya actuado a nombre de la empresa. Es así como se puede entender una vinculación de hecho si queremos ir por el camino señalado por la Procuraduría. Pero aquí se quiere vincular
como una vinculación de hecho a la actuación de una persona, de un tercero que no forma parte de la empresa, ni tampoco ha hablado por la empresa, para poder relacionarla e incorporarla como tercero civilmente responsable. Entonces, no existe ninguna relación. El señor Vizcarra no ha actuado a nombre de la empresa ICSA, en este caso mi representada. No hay ninguna vinculación jurídica, ni mucho menos de hecho, como señala la Procuraduría. Pero además, ha hecho referencia ya como una pretensión accesoria a la casación 951-2018, donde precisamente esta casación en el fundamento segundo reafirma cómo se debe entender el artículo 1981 del Código Civil. En el fundamento segundo de esta casación señala expresamente, dice que un supuesto de responsabilidad vicaria es la que se refiere al artículo 1981 del Código Civil. En consecuencia, aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o incumplimiento del servicio respectivo. Esta casación, la 951-2018 nacional, reafirma cómo se debe entender y cómo se tiene que entender el artículo 1981 bajo la responsabilidad vicaria y una dependencia del funcionario respecto a la empresa que se quiere incorporar. Pero adicionalmente es cierto, aplica el artículo 19C9 del Código Civil, pero hay que hacer una precisión, señora magistrada. En ese caso, el beneficiario directo fue el ANSAC, pero respecto a una vinculación jurídica, respecto a estos hechos, vuelvo a repetir, no existe en esta imputación ni patrocinados o los funcionarios de ICSA no vienen siendo investigados en este caso, menos hubo una relación, un vínculo jurídico, porque no hubo un contrato todavía suscrito. A diferencia del caso de ANSAC, que seguramente, y le pido que usted lo revise, donde bajo ya un contrato, una concesión, se aplicó o no se aplicó porcentajes para los peajes, que es un tema netamente que está explicado acá. Es decir, en esa casación la realizan y aplican el artículo 19C9 porque hay un vínculo jurídico. Tanto es así, para reafirmar un poco esta contradicción, que existe en la casación 498-2019 Cajamarca del 17 de septiembre de 2020, cuyo ponente también es el doctor San Martín, y en el fundamento tercero señala, ¿no?, que en el caso de empresas, dice así, preponderantemente ante una culpa in eligiendo, conforme al artículo 1981, ¿no?, se debe aplicar justamente la responsabilidad vicaria. Con esta finalidad se exige que debe haber una relación de dependencia entre el autor directo, que es el servidor, y el indirecto, que es el principal. Es decir, para poder entender cómo se debe aplicar el artículo 19C9, que es ampliamente por una responsabilidad directa del daño, ¿no?, se tiene que analizar el vínculo jurídico, señora magistrada, que en este caso no existe. No hay ningún elemento, no se puede aplicar para la incorporación de terceros civilmente responsable, ni la aplicación del 1981 ni el 19C9, porque en ningún caso hay ningún vínculo jurídico, menos una relación de hecho, como lo señala la Procuraduría, porque esa relación de hecho tiene que estar directamente entre la persona que actúa a nombre de la empresa y no el funcionario o una persona que es la contraparte en este caso. Y con esto culmino. Sí nos llama la atención, porque este tema debería en todo caso estar discutiéndose en la investigación donde mis patrocinados y la empresa ICSA vienen siendo investigadas, que es la carpeta 02-2021. Vuelvo a repetir, señora magistrada, aquí hay un tema de colusión con el señor Vizcarra y no están, supuestamente, no viene siendo investigado el cómplice primario, la otra parte de la colusión. Y cuando la Procuraduría hace referencia de manera insistente respecto al beneficio, es un beneficio personal en todo caso que es materia de investigación respecto al señor Vizcarra. Por tanto, porque es un delito de cohecho pasivo, porque está bajo la modalidad de haber solicitado. Entonces, bajo estos argumentos y adicionalmente, también nos llama la atención porque la Procuraduría tiene conocimiento, y esto es parte de una develación que ya se ha hecho pública, y patrocinados, representantes de la empresa ICSA y la propia empresa ICSA viene ya sosteniendo reuniones con la Procuraduría respecto a una reparación civil. Y eso lo hicimos también ver en la anterior audiencia que ha sido declarada nula. Por lo tanto, esto ya forma parte de las tratativas, conversaciones que se vienen realizando con la Procuraduría
y que sin embargo a raíz de eso, que aún no se culmina, es cierto, sin embargo nos sorprende que ahora nos pida la incorporación de la empresa, ¿no? Y seguramente también en otra investigación nos lo va a poder, también va a solicitar la incorporación del tercero responsable, ¿no? Para poder ir sumando un poco las pretensiones, porque no entendemos por qué motivo, en este caso, donde el ICSA o su funcionario no viene siendo investigado, señora magistrada, ¿no? Insiste la Procuraduría en su requerimiento de incorporación. Bajo esos argumentos, pedimos que se declare infundada la incorporación de ICSA como tercero siguiente responsable. Gracias. La defensa de la empresa Incot. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, también para que... previo yo voy a correr traslado un momentito a la Procuraduría sobre la oposición De acuerdo. de ICSA. A ver, señor procurador, puntual para que dé respuesta. Gracias, señorita magistrada. Por un lado, señorita jueza, referir que en todo caso consideramos de alto valor, ¿no es cierto?, que la contraparte admita pues que existen una serie de mecanismos para incorporar a los terceros civilmente responsables, ¿no? Ella ha dicho que no se puede incorporar porque no hay ningún procesado de la empresa, pero a continuación reconoce la casación referida al caso Rutas, al caso Línea Amarilla y al delito de nación incompatible de Domingo Arzubialde. Es decir, reconoce que hay posibilidad de aplicación del 1969, a pesar, ¿no es cierto?, de no encontrarse ningún tipo de funcionario de la empresa incluido en la investigación. Ahora, valgan verdades, señorita magistrada, si no hay, al margen de que es completamente posible y totalmente jurídico, conforme ya lo ha hecho la Corte Suprema, y las resoluciones recaídas en el caso 036-2017, completamente posible incorporar a las empresas por la participación directa y no se requiere bajo el 1969 la vinculación frente o respecto a un funcionario público. Es importante señalar, señorita magistrada, que las personas de tanto Tejeda Moscoso, Fernando Castillo, Rafael Granados Cueto y José Manuel Hernández Calderón fueron excluidas del proceso justamente por encontrarse, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo de un procedimiento de colaboración eficaz. Esto quiere decir que no es que, incluso la empresa no es que se excluya culpa, sino que la empresa está en un proceso donde probablemente lo que esté haciendo es admitir responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe? Que ahora vamos a retornar a la discusión de la audiencia pasada, que es simple y llanamente, la simplifico como conclusión de la Procuraduría, la siguiente. Dice la contraparte que nos sorprende que la Procuraduría esté solicitando la incorporación. Para empezar, señorita jueza, la Procuraduría como órgano de defensa de los intereses del Estado no puede abdicar ni renunciar de ningún tipo de acción que pueda iniciar contra aquellos que resulten responsables civilmente. De tal manera que la incorporación de terceros civilmente responsables es una acción regulada por el Código Procesal Penal y a la cual se le habilita al Estado poder incorporar. Si el proceso de colaboración eficaz terminase mañana y efectivamente hubiese un acuerdo sobre responsabilidad penal y sobre responsabilidad civil, ya será una decisión de la empresa presentar una exclusión del proceso penal. Pero lo que no se puede pretender es aparentar una sorpresa de que el Estado ejerce su derecho a asegurar una discusión de la responsabilidad civil. Porque si mañana no se firma el acuerdo de colaboración eficaz, o peor aún, si mañana se firma pero no se homologa judicialmente, entonces tampoco se puede discutir en el proceso penal la reparación civil porque la empresa dice que no se la debe incorporar y como hay que, digamos, atender lo que la empresa solicite, entonces no se le incorporó, ¿no es cierto? Sería un acto completamente de irresponsabilidad. De modo que no hay aquí ningún tipo de sorpresa sobre por qué se está solicitando la incorporación. Por lo contrario, sería una sorpresa si no se solicitara, porque justamente se estaría abdicando de una función pública estatal. Igualmente, señorita magistrada, ya para ir concretando, señaló respecto al 1981 que no hemos mencionado la jurisprudencia. Tampoco se puede faltar a la verdad de esa manera, en el sentido de que nosotros hemos mencionado en las diapositivas y en el video claramente está la resolución 0016, que diga, la resolución 16 del expediente
016-2017 referido al caso Interoceánica, en el cual ya hemos dicho, se incorpora a las concesionarias y a las 4 empresas, miembros de estas concesionarias, por la actividad ilegal de Alejandro Toledo Manrique en aplicación del 1981. E igualmente se ha citado la resolución 4 del 3 de noviembre de 2017 de la expediente 75-2017 para el caso de Félix Moreno y la resolución 6 del 6 de noviembre de 2017, expediente 11-2017 para el caso de Jorge Acurio Tito. De modo que jurisprudencia hay basta. Entonces, lo que aquí, señorita magistrada, en todo caso hay, es que hay de dónde elegir, en el sentido de que se puede fundamentar la incorporación, tanto por el 1981 como por el 1969. La judicatura no se pelea, no se discute el hecho de que si se puede o no se puede incorporar la empresa. Lo que se discute es por cuál fundamento es mejor la incorporación, lo cual ha reconocido la contraparte al referirse a la casación 581-2018, y claramente es un recurso válido, ya lo decidirá su judicatura, si en caso lo decide así, si la incorporación debe ser por el 1969 o por el 1981, pero hay jurisprudencia para ambas corrientes, tanto así que la propia Corte Suprema lo ha admitido. La colusión de la que se refiere, de otro lado, el abogado de la contraparte, es la 2-2021, que es colusión en la ejecución del contrato. Son hechos diferentes. Aquí estamos hablando de colusión como hecho ilícito civil, ya no penal, para las empresas, referido al momento de la adjudicación. ¿Qué duda cabe que cuando se hice el beneficio, claramente la firma del contrato ya implica un vínculo material y claramente la obtención del contrato ya implica un beneficio? Lo que sorprende de manera, digamos, bastante, peligrosa para nosotros, es que se diga que en todo caso que Vizcarra el único beneficiado porque él habría recibido, no es cierto, dinero, pero lo habría recibido porque ¿quién se lo habría pagado? La propia empresa. ¿Y para qué se lo habría pagado? Para obtener la buena pro. Entonces, hay un beneficio claramente recíproco entre el funcionario que comete de manera indebida sus funciones y la empresa, ¿no es cierto?, que paga un cohecho o paga una suma ilegal. Claramente, ambas partes se benefician de manera recíproca, siendo que Vizcarra, en este caso, según la disposición de formalización, habría beneficiado de manera ilegal a la empresa. Eso, pues, es una cuestión que resulta innegable. Siendo eso, señorita magistrada, finalizamos señalando una vez más que en este incidente tercero civilmente responsable no estamos discutiendo responsabilidades penales ni responsabilidades civiles. Aquí la resolución que eventualmente salga no va a decir la empresa debe pagar tanto, el responsable penal debe pagar tanto, debe sufrir tantos años pena privativa de libertad. No estamos discutiendo aquí el juicio de fondo. Lo único que estamos discutiendo es si según la disposición de formalización y según los hechos, materia de investigación y las pruebas, ¿no es cierto?, hay una vinculación de hecho entre el imputado y las empresas o hay una vinculación directa de la empresa en los hechos. Y creo que tanto en la disposición de formalización, el relato efectuado como en las pruebas, está bastante claramente acreditado que las empresas participan de señor procurador, concluya. Entonces, sí, para concluir, lo único que está pidiendo esta Procuraduría es tener la oportunidad de que se pueda discutir con las empresas su responsabilidad civil. Ya será materia de juez competente en la parte intermedia y la parte de juzgamiento determinar si hay responsabilidad o no. En esto solo pedimos que no haya impunidad, señorita magistrada. Eso es todo. Muchas gracias. A ver, el abogado de la empresa va a hacer una última intervención. Muy puntual, señora magistrada, muy puntual nada más. Cuando yo hice referencia a que no presentó jurisprudencia respecto al artículo 1981, fue porque, y sobre eso es que tengo conocimiento, en el caso 16-2017 que he hecho mención, señala expresamente en esa jurisprudencia, y así lo ha señalado, lo ha tipiado en su requerimiento, dice: dicho vínculo jurídico graficaría una relación de dependencia existente entre Alejandro Toledo Manrique y las 7 empresas. Vínculo jurídico. Entonces, a eso es lo que yo hago referencia, que no aprender ninguna jurisprudencia, valga la redundancia, respecto a una vinculación de hecho, ¿no? En segundo lugar, que cuando hago mención que si bien la Corte Suprema utiliza, ¿no?, la norma del Código Civil para la incorporación de terceros civiles responsables, ¿no? No es que estamos negando su incorporación como entidad, sino que debe analizarse cada caso de manera particular. Y remarco nuevamente que en esa jurisprudencia
951-2018 para incorporar a funcionario o a la empresa Lansac, analiza un vínculo jurídico. Y yo remarco que en este caso, en este hecho donde se quiere incorporar a ICSA, no existía un vínculo jurídico. A esto es lo que yo he hecho referencia cuando me he referido a esa casación, y termino señalando de que cuando yo pongo al finalizar mi anterior intervención, que nos llama con sorpresa que la Procuraduría no incorpore o solicite, sabiendo que hay un proceso de reservado, ¿no? Es que no es porque discutamos o no la facultad de la Procuraduría, señora magistrada, sino que estamos ya entrando a entrevistas sobre este punto, y que sí nos llama bastante la atención, lo vuelvo a repetir, que no podamos cerrar con la Procuraduría finalmente un acuerdo cuando estamos insistiendo en reuniones y hasta la fecha no nos concede. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, a ver, la defensa de la empresa Incot. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes. Como señalamos en la audiencia anterior, nuestra posición tiene que ver con una cuestión estrictamente procedimental. Para ponernos en contexto nuevamente, nosotros desde el 2 de noviembre del 2020 solicitamos iniciar un procedimiento de colaboración eficaz de carácter corporativo, como lo permite la 13ª disposición complementaria final de la Ley 30737. Esto quiere decir que empresa y exfuncionarios o representantes formen parte de este trámite reservado. Superamos la fase de postulación, terminamos con la de corroboración, y lo que corresponde ahora, según el reglamento del procedimiento de colaboración eficaz, como hemos señalado antes, es que la Fiscalía emplace al actor civil para que dentro del trámite del cuaderno reservado ejerza su derecho o presente su pretensión civil. Este es un análisis sobre la legitimidad pasiva que tiene la empresa para ser incorporado dentro de una carpeta y un expediente del que no formamos parte. Ya lo dijo el Ministerio Público antes, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria se ha señalado que se suspende cualquier incorporación nuestra dentro del trámite regular porque nos encontramos dentro de un cuaderno reservado que está vinculado a estos hechos. No se recorta ningún derecho, no puede ser calificado esto de un intento de impunidad, se trata de seguir la norma y el procedimiento. El Decreto Supremo 007-2017, JUS, artículo 21, marca la pauta de cómo es que la Procuraduría o el actor civil debe ejercer su pretensión civil cuando existe un procedimiento de colaboración eficaz en trámite. Y es por una cuestión procedimental, que es la que se analiza en esta audiencia, que nosotros solicitamos que se declare improcedente a la solicitud de la Procuraduría por haberse solicitado en una carpeta, en un expediente del que no formamos parte, buscando que se haga un trámite distinto al que señala la ley. Muchas gracias. A ver, Procuraduría, para que dé respuesta. Gracias, señorita magistrada. Señalar, señorita magistrada, que esta exposición de argumentos ya ha sido planteada desde nuestra perspectiva refutada en la anterior audiencia, pero efectivamente se declaró nula, por lo cual nos vemos en la obligación de replicar cómo, no es cierto, de la manera más íntegra los argumentos posibles. En principio, está desde nuestra perspectiva errónea totalmente la forma de hacer referencia a que el Ministerio Público suspende incorporación de personas jurídicas. Ministerio Público, y según el principio constitucional, ya lo vamos señalando, básico de cualquier democracia, de la división y separación de poderes y de funciones, tiene funciones respecto de lo penal. Y claro, respecto de lo penal, es posible, ¿no es cierto?, que haya suspendido quizás algún trámite de incorporación de persona jurídica en términos de persona jurídica investigada penalmente, con las posibilidades de implicar consecuencias penales que establece el propio Código Penal. Pero esa suspensión no rige para las facultades o competencias de la Procuraduría. La Procuraduría, por el Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, tiene competencias autónomas de solicitar la incorporación de tercero. Entonces, que el Ministerio Público suspenda o no suspenda una incorporación como persona jurídica investigada no incide en ningún sentido, es absolutamente irrelevante
en términos de las competencias de la Procuraduría, son organismos autónomos, de tal manera que no se entiende la lógica de decir, porque el Ministerio Público hizo esto, entonces la Procuraduría ya no puede hacer lo otro. Son entidades completamente diferentes, ¿no es cierto? Que si eventualmente llegasen a un acuerdo, será un acuerdo tripartito. No es un acuerdo del Ministerio Público y el imputado y la Procuraduría es un anexo. No, no, son tres entidades diferentes. Ahora, segundo, se dice que nos van a incorporar a un proceso del que no somos, digamos, parte, pero, señorita magistrada, con todo el respeto, esto es algo lógico. Evidentemente yo solicito la incorporación de una persona jurídica, de un tercero civilmente responsable, que no es parte, justamente para que sea parte del proceso, solicito su incorporación como tercero civilmente responsable. No entiendo el argumento de que no se es parte previamente, porque justamente incorporo a alguien que no es parte, sino cómo es que lo incorporo. Pues si ya estuviera incorporado, ¿ya para qué lo incorporo? Eso no tiene ninguna lógica. Evidentemente, estamos solicitando la incorporación de alguien que no es parte del proceso para que lo sea. ¿En ejercicio de qué? De su vinculación, de hecho, ya explicada por el 1981, el 1969, conforme lo hemos expuesto, pero queda claro además, tercer punto, que la defensa en este caso de ENCOT no controvierte o no discute el tema de los fundamentos, como tampoco lo hizo en la audiencia previa, sino que simple y llanamente basa su argumento en el esquema de la colaboración eficaz. Y ahí, cuarto punto, señorita magistrada, conforme también se señaló la audiencia previa, se emplazó al abogado de la contraparte a que mencione en qué parte del decreto legislativo, en qué parte de la ley, o en qué parte de la norma que regula el procedimiento de colaboración eficaz, se dice que el inicio del procedimiento de colaboración eficaz suspende, elimina, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la Procuraduría pida la incorporación como tercero civilmente responsable. En ninguna parte se señala ese tipo de normativa o disposición, por la simple y sencilla razón, señorita jueza, y lo vuelvo a reiterar, que en tanto que no exista una sentencia que homologue el acuerdo por parte del juez de colaboración eficaz, el tercero o la empresa susceptible de ser incorporada como tercero es completamente pasible de ser legítimamente, de forma pasiva, incorporada a través justamente de esta solicitud regulada por el propio Código Procesal Penal. No vemos la forma de que si una empresa todavía no tiene la homologación, adelante o trate de adelantar un estatus jurídico de colaboradora, ¿no? O de excluir el proceso penal, porque eso no es otra cosa que decir que se ha conseguido una homologación que ni siquiera todavía está en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana el juez considera que el acuerdo no está conforme al ordenamiento? ¿O qué pasa si las partes no llegan a un acuerdo? Ojo que además, señorita magistrada, el acuerdo es algo completamente propio del consentimiento, es decir, de la libertad de contratar de las partes a través de una transacción. No están obligadas las partes a contratar. Las partes tienen la libertad y la autonomía para decir que sí o que no, según ello corresponda o beneficie a sus posiciones. De tal manera que, como dicen que hay un procedimiento de colaboración eficaz, entonces por un albur, por una incerteza, por una hipótesis, por una especulación de que algo pueda pasar, queda suprimida la facultad de la Procuraduría de solicitar, ¿no es cierto?, incorporación de tercero para poder solicitar la reparación civil en el proceso penal en caso de que no haya un acuerdo. Lo cual, pues, es terriblemente, desde mi perspectiva, inequívoco, o mejor dicho, incompatible con el Código Procesal Penal. Primero, ¿no es cierto?, debiera ser la homologación judicial. Y si hay homologación judicial, queda claro que la empresa presentará sus defensas para que se le excluya de un proceso. Pero lo que no se puede hacer, ¿no es cierto?, es invertir el esquema procesal. Es decir, hay que esperar que la colaboración eficaz salga o no para recién plantear el tercero. Sí, pero ¿y si vence la investigación preparatoria y ya no se tiene la facultad? ¡Qué conveniente! No hay un acuerdo de colaboración, pero tampoco hay la posibilidad de tercero. Muy conveniente porque la empresa terminaría sin responder porque no hay acuerdo y porque no hay incorporación como tercero. Lo cual desde todo punto de vista no sostiene la más mínima lógica procesal. Por eso ya para ir terminando, señorita magistrada, simple y llanamente señalamos, no existe bajo la normativa que regula el procedimiento de colaboración eficaz ni el Código Procesal Penal ninguna norma que diga que cuando hay un proceso de colaboración eficaz, la Procuraduría no tiene derecho a solicitar incorporación de terceros civilmente responsables, siendo además que las competencias de un órgano administrativo estatal se rigen por el principio de legalidad administrativa,
¿no es cierto?, debe haber una norma que establezca la competencia para incorporar por tercero. La norma está en el Código Procesal Penal. Ahora, si no tuviera esa competencia por algún evento, también debe haber una norma que le quite la competencia a la Procuraduría. La contraparte no ha citado ninguna norma que le quite expresamente la competencia, porque el principio de legalidad administrativa tiene que ser expreso, que expresamente le quite la competencia para incorporar terceros. Entonces, claramente, desde nuestra perspectiva, este argumento hace agua por todos lados. Eso sería todo, señorita magistrada. Gracias. Bien, son las únicas partes que han... Señorita magistrada, si me permite. A ver, señor abogado. Sí, a ver, son tantas las ideas y en un orden tan particular que aún escuchando de nuevo a la audiencia, no sabría por dónde empezar. Pero lo que sí puedo hacer es citar la norma que nuevamente la Procuraduría pareciera que no revisa, y es que hay que entender que el procedimiento de colaboración eficaz tiene una primera etapa o fase de postulación, luego sigue la de corroboración, que ya hemos terminado, y el artículo 21, a ver si la Procuraduría esta vez toma nota, del Decreto Supremo 007-2017 JUS, que además le pone un título ahí, participación del agraviado, señala, concluida la diligencia de corroboración, el fiscal citará al agraviado, si quieren llamarlo Procuraduría, a efectos de emplazarlo. El inciso 3, seguidamente le consultará si desea participar del proceso especial. De ser este el caso, le otorga un plazo para que presente su pretensión civil. El último inciso, el 5, si el agraviado no desea ejercer su pretensión civil, el fiscal lo sustituirá en el acuerdo. Señorita magistrada, ese es el trámite cuando existe un procedimiento de colaboración eficaz activo. Nadie se está rogando el título de colaborador porque ahora hacen una diferencia entre cuando hay sentencia o no lo hay. Es una cuestión procedimental. Cuando se ha cerrado la fase de corroboración, como señala el artículo, lo que corresponde es que el actor civil o el agraviado sea emplazado por la fiscalía y a partir de entonces decida o no si presenta su pretensión civil. No se trata de principios, no se trata de latinazgo, se trata de la norma especial. Hay un proceso especial, la norma especial y su reglamento la desarrollan. Y eso es lo que estamos citando. Sin perjuicio de que sí es un requisito previo de, aunque sea formemos parte de la investigación, no lo estamos. Desde la fase preliminar e incluso en la formalización. Eso sería todo, señorita magistrada. A ver, el Ministerio Público, para que nos pueda precisar respecto a las 4 empresas, ¿ninguna ha sido incorporada al proceso? Señor fiscal. ¿Me escucha? Hola. Me escucho. Bien. Sí, señorita magistrada, respecto a las empresas, efectivamente existe, ¿no?, una suspensión y una exclusión al respecto, toda vez de que tanto las personas naturales como jurídicas básicamente están en curso llevándose paralelamente con un proceso en reserva, ¿no? Es cierto, básicamente en el sentido de que ya existen tratativas finales, es correcto ello. He hecho la consulta porque este despacho es el que tiene a cargo las colaboraciones eficaces y efectivamente, ¿no?, ya están en la última fase a efectos de poder cerrar el acta de convenio y colaboración eficaz, ¿no? Entonces, en el proceso principal, nosotros, como ya lo manifesté, no nos oponemos a la pretensión del Ministerio Público, pero ante su pregunta, sí, en honor a la verdad, tengo a la mano las actas de develación, donde las personas naturales, directivos de las empresas y las personas jurídicas están inmersas en el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Eso es por parte de la pregunta que usted nos ha señalado. Ya, pero en este proceso principal, en el 33-2020, no fueron incorporados. En este proceso principal, por eso
vamos, en todo caso, voy a ampliar un poco el panorama. Actualmente en el proceso no están incorporadas porque el delito que se persigue es el de cohecho pasivo propio, tanto en su segundo párrafo como tercer párrafo. Segundo párrafo para Lomas de Hilo, tercer párrafo para Hospital de Moquegua. ¿Contra quién? Contra el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿correcto? Porque es un delito propio, infracción del deber, ¿no? Exige el sujeto cualificado y el verbo rector, solicitar y condicionar unilateralmente con la sola voluntad del autor, ya se habría consumado el delito. Esa es nuestra postura respecto al caso en concreto y que a propósito debo mencionar en honor a la verdad, se encuentra ya con requerimiento acusatorio. Bien. Por los delitos que acabo de mencionar. El tema de la colusión, asociación, eso formó parte de la investigación preparatoria. Lo cierto es de que en la actualidad efectivamente existe una acusación ya en curso, presentada el 15 de diciembre del 2022 y que a la fecha estamos a la espera de la realización de la audiencia del control de acusación. Y, señora magistrada, solo para culminar mi participación, no nos oponemos respecto al pedido de la Procuraduría, toda vez de que, partiendo del artículo 111 del Código Procesal Penal, donde prescribe en este caso que las personas conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito bajo la tesis, la teoría, estas dos teorías que ha manifestado el representante de la Procuraduría, dice el artículo que podrá ser incorporadas como parte del proceso penal a solicitud del Ministerio Público o la Procuraduría, en este caso pública. En este caso lo ha hecho la Procuraduría. ¿Por qué? Porque básicamente cree por conveniente la incorporación de estas terceras personas jurídicas que consideran, en este caso, son responsables de, en este caso, responsabilidad civil por las consecuencias cometidas por el acusado, en este caso en la carpeta 16-2020, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y para culminar, yo le manifesté al inicio de la audiencia de que solamente iba a expresar alguna precisión respecto al escrito que ha presentado y que se nos ha corrido traslado la parte acusada. Es cierto, la defensa, con escrito de 7 de agosto del 2023, señala tácitamente que nos adherimos a la solicitud de incorporación de terceros civilmente responsables, presentada por la Procuraduría. Solicita se declare fundado el pedido. Nosotros sí tenemos que hacer la precisión respecto a este escrito porque saludamos y agradecemos a la defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, toda vez por su gentil sinceridad, toda vez de que considera que las empresas Obrainsa, Tali, Ixa e Incot, conjuntamente con su patrocinado, tienen responsabilidad civil por las consecuencias del delito cometido por este último. Recordemos, y para terminar, que la persona que está acusada en este proceso es su patrocinado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Eso es todo. Gracias. Señora magistrada, en su oportunidad se dirá lo pertinente respecto a este escrito, más no de la mano del Ministerio Público. Bien, a ver, señor procurador, para concluir el debate. Sí, solamente cosas muy concretas, señorita magistrada. Solamente reforzar la idea de que el Ministerio Público puede tomar decisión sobre si incorporar o no como persona jurídica investigada en términos penales, pero la Procuraduría tiene el derecho de incorporar no a título de persona jurídica investigada, sino a título de tercero civilmente responsable. Esta facultad no ha sido suspendida, suprimida ni eliminada, sino que está siendo respetada y ejercitada conforme al Código Procesal Penal. Finalmente señalar que, bueno, la contraparte dice que se entiende, que la inicia de postulación, que en la fase de presentación, de corroboración, pero no ha nombrado la norma que dice que está eliminada la posibilidad de pedir el tercero. Y bajo el principio de legalidad administrativa, debe haber una norma según la posición de la contraparte que diga, cuando hay un proceso de colaboración eficaz, la Procuraduría está prohibida de presentar terceros. Esa norma no existe porque sería un sinsentido. Ahora, es cierto que la Procuraduría puede presentarse y presentar su escrito de pretensión civil, pero es un escrito justamente para buscar llegar a un acuerdo sobre el monto de la pretensión civil que luego se firme entre las partes. Pero la presentación de la pretensión civil está completamente al margen de la posibilidad que tiene la Procuraduría de ejercer su derecho a incorporar como tercero civilmente responsable. Son dos facultades que tiene la Procuraduría
completamente distintas y una no va en desmedro de la otra. Mientras yo presento o mientras yo desarrollo una negociación de colaboración eficaz perfectamente sobre la reparación civil, al mismo tiempo puedo solicitar la incorporación como tercero, porque puede ser que no haya acuerdo o puede ser que el juez no homologue el acuerdo. La Procuraduría tiene el deber de resguardar sus intereses por todos los extremos jurídicos posibles que le permita la ley. El acuerdo de reparación podría ser uno, la incorporación como tercero podría ser otro, y en ninguna parte dice que se suprime una cosa por la colaboración eficaz. Eso nada más, señorita magistrada. Muchas gracias. Bien, alzó la mano otro abogado. Sí, doctora. Roberto Noriega, abogado por la empresa Astaldi. Astaldi. ¿Ha presentado oposición, señor abogado? En esta oportunidad, por supuesto. No participamos en la sesión, en la audiencia pasada, por un contratiempo, pero bueno, dado que la mía fue declarada nula, hemos hecho lo correspondiente el día de hoy. ¿De qué fecha es su escrito, señor abogado? Verifique asistente de audiencia y si hay escrito de oposición respecto El 16 de febrero del 2023. A ver, acá tengo oposición de ICSA. Ah, sí. Astaldi. Le escucho, señor abogado. Muchas gracias, señora magistrada. Hemos escuchado atentamente lo planteado por la Procuraduría y en cuanto a la participación de mi representada, resulta bastante o difiere bastante de los demás sujetos procesales investigados en su momento y que finalmente terminaron siendo excluidos, como bien han señalado quienes me han antecedido, para finalmente emitir una acusación solo contra el señor Vizcarra. Es más, en la etapa de formalización de investigación preparatoria, fuimos partícipes de la misma en calidad de testigos. La única persona que participó como testigo fue el señor Fabrizio Scarfò, de nacionalidad italiana, y brindó información de la participación de Astaldi en los hechos que son materia de investigación. Nosotros nunca hemos tenido, como Astaldi, algún funcionario, trabajador, colaborador o dependiente que haya sido investigado, que luego haya sido excluido de la investigación. Hemos sido simplemente invitados a esta carpeta fiscal en calidad de testigos. Es más, regreso y repito, hemos escuchado atentamente a la Procuraduría indicar en varias oportunidades que el señor Martín Vizcarra habría actuado coludido en concertación con las empresas. ¿Cuáles empresas? Acá es el consorcio. Y en todo caso, respecto del cuadro de colaboración, que además ya se sabe que el señor Elar Tejeda pertenece a la empresa Obrainsa, no a Astaldi, quien indica que tuvo algún tipo de acercamiento, supuestamente en los hechos de materia de investigación, y que el único nombre que aparece es del señor Tejeda, que es representante de Obrainsa, no de Astaldi. ¿En base a qué fundamentos se pretende vincular a Astaldi a los hechos que son materia de investigación y solicitar su inclusión como tercero silvente responsable? Entonces, hago mías ahora las palabras del procurador cuando señala que esto sería, pues, descabellado a la luz de la norma procesal, porque no existe vinculación alguna de ningún ejecutivo, de ningún representante, ni de ningún trabajador de Astaldi, sucursal del Perú, con los hechos que son materia de investigación. Por lo tanto, decanten que es imposible, sería un imposible jurídico que tendría que se le incorpore como tercero silvente responsable. Esto básicamente es, señora magistrada, y en función a ello solicito que respecto al pedido de la Procuraduría, conforme al inciso 3 del artículo 112, sea denegada a la misma. Gracias. ¿Se le corre traslado, señor procurador? Gracias, señorita jueza. Comenzando, señorita magistrada, por lo que ha señalado el abogado de la contraparte, es bastante claro. El artículo 445
de la Ley General de Sociedades establece la regulación del contrato de consorcio. Y claramente el contrato de consorcio dice que es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa a un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada uno su propia autonomía, ¿no? Es decir, señorita magistrada, es ya conocido por la doctrina que el consorcio es un contrato y que además no forma o no genera una persona jurídica nueva. A lo mejor luego se puede formar una concesionaria o algún otro tipo de persona, pero el consorcio en sí no constituye una persona jurídica nueva. No es otra cosa que un contrato por el cual se asocian dos empresas que no pierden, ¿no es cierto?, su propia autonomía. Entonces, conforme a lo desarrollado en el relato fiscal o en el relato de la disposición de formalización respecto de Obrainsa y Astaldi, lo que se tiene claramente, ¿no es cierto?, es que Astaldi, en calidad de miembro del consorcio y en coordinación con Obrainsa, claramente participa de las decisiones referidas, por ejemplo, al reajuste de la oferta, ¿no? Es decir, eran primero una cifra que estaba superando el límite de los 81 millones y luego la cambian a 80 millones. ¿Esa decisión la toma unilateralmente Obrainsa o es que Obrainsa y Astaldi son socias y forman parte de un consorcio que no es persona jurídica autónoma, sino que ambas tienen que llegar a acuerdos? Cuando se le hace el pago ilegal a Vizcarra y luego se firma el contrato como contraprestación o como beneficio derivado del pago ilegal, ¿eso lo firma solamente Astaldi o lo firma un representante de ambas empresas? Es decir, tanto de Astaldi como de Obrainsa, ¿no? O sea, ¿lo firma solo Obrainsa o también Astaldi? Claramente, todo hecho que involucre al consorcio no afecta solamente a Obrainsa, sino alcanza a Astaldi, porque la forma en que consigue, ¿no es cierto?, la adjudicación de la buena pro del proyecto de Lomas de Hilo, claramente es una forma ilegal. Ahora, aún más digo esto, el artículo 1969 dice que aquel que por dolo culpa causa un daño a otro. Nosotros consideramos que, y conforme unánimemente a la doctrina civil, eso implica en la doctrina civil una presunción de dolo de culpa. Por eso que al final del artículo 1969 dice el descargo por falta de dolo de culpa corresponde a su autor. Es decir, nosotros debemos dar cuenta de los hechos, ¿no es cierto?, generadores del daño, pero el que tiene que dar cuenta de que no actuó con dolo o culpa es el dañante. Ojo que desde esta perspectiva, el Código Civil es muy diferente del Código Penal. En el Código Penal es claro que el fiscal debe acreditar el tipo subjetivo, sea doloso, sea culposo. En la reglamentación del Código Civil no es así. En la reglamentación del Código Civil basta que se demuestre que una persona ha causado un daño, lo cual está claramente acreditado en las pruebas y diferentes relatos circunstanciados de los hechos, y quien debe probar que no actuó con dolo o con culpa son los dañantes. Queda claro que ambas empresas, en la medida en que se beneficiaron, en la medida en que modificaron la oferta, en la medida en que obtuvieron la buena pro y firmaron el contrato, ambas se vieron beneficiadas, y ya sea por dolo, es decir, deliberadamente por parte de Astaldi, o ya sea por culpa, que significa negligencia, que significa imprudencia, que significa no emplear la diligencia ordinaria según el artículo 1320 del Código Civil para efectos de evitar la producción de daños, ¿no? Es muy raro que ahora diga, ¿no? Más o menos eso es lo que tradujo de sus palabras, que ese es un tema de Obrainsa y que Astaldi nunca habría participado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, o lo hizo deliberadamente con Obrainsa y no lo quiere admitir, o dos, que podría ser peor, no se dio cuenta, es decir, actuó por culpa, actuó por imprudencia, ¿no es cierto?, que la otra parte, que la otra socia, habría actuado de forma ilegal. Ambos hechos, señorita magistrada, sea intencionado o sea por descuido, sea por dolo, sea por culpa, ambos son hechos ilícitos civiles, por los cuales esa empresa debe ser incorporada. ¿Para qué? Justamente para que esa discusión que plantea la contraparte se lleve en los canales procesales regulares que son la etapa de juzgamiento. En esta etapa no se hace un análisis sobre si la empresa efectivamente es responsable o no es responsable.
Lo único que se hace es una vinculación de hecho, y la vinculación de hecho está clara. La empresa Astaldi y la empresa Obrainsa firmaron el contrato y esto se derivó de un actuar ilegal. Ahora, que la empresa Astaldi quiera argumentar que ella no estuvo, que hubo un hecho de tercero, que no sabe nada de lo que ha sido Obrainsa, que actuó con diligencia, pero igual, o que actuó con culpa, pero eso no le genera responsabilidad, son argumentos de responsabilidad civil de fondo que ella debiera argumentar en el plano del juzgamiento. Por eso, justamente, la Procuraduría está pidiendo ante vuestro despacho la oportunidad de discutir en términos de fondo eso con las empresas en la etapa de juzgamiento, ¿no es cierto? Aquí solo nos limitamos a verificar la vinculación de hecho y para terminar creo que queda claro con la firma del contrato, con la conformación del consorcio, con la modificación de la oferta, con el pago recibido por Vizcarra, que tanto Obrainsa como Astaldi fueron beneficiadas ilegalmente por la adjudicación y ya en el proceso de juzgamiento tendrán ellas que defender su postura de que, según lo que dicen, no actuaron dolosamente, pero sí culposamente, entonces responderán por culpa si es que logran probar que no hay dolo. Desde nuestra perspectiva, hay presunción de dolo. Ya ellos se encargarán de desvirtuar la presunción de dolo y culpa que establece el Código Civil, pero es bastante claro en ese sentido que hay una vinculación de hecho que motiva su incorporación como terceros. Eso sería todo, señorita magistrada. Bien, hemos escuchado las... Doctora, solo si me permite un minuto nada más. A ver, señora abogado, para que haga su réplica puntual, 2 minutos. Muy puntual, muchas gracias. Ha hablado mi colega de coordinación con Obrainsa. No sé de dónde saca algún tipo de coordinación con Obrainsa. Habría que revisar a detalle la carpeta en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Repito, hemos sido citados como testigos y la Fiscalía, que es el ente persecutor el ente persecutor del delito, no ha encontrado responsabilidad o no ha encontrado elementos de convicción de cargo respecto de algún funcionario de Astaldi, y si hubiera sido el contrario, evidentemente hubiera formalizado o hubiera acusado contra alguno de ellos. Es más, nosotros no tenemos en curso ningún proceso de colaboración eficaz, no tenemos participación alguna en ninguna otra carpeta que de alguna manera permita cuestionar nuestra participación en la carpeta 16-2020. Repito, hemos sido simplemente testigos. Hemos coadyuvado con la Fiscalía en lo que hemos sabido y conocido. No hemos pedido en ningún momento, repito, ser partícipe de algún tipo de colaboración porque los hechos para nosotros eran ajenos. Y así lo ha expresado la persona que ha ido a declarar por parte de Astaldi. Y lo hemos corroborado con correos electrónicos y un montón de información que forma parte de la carpeta fiscal. Entonces, que debería ser revisada a detalle para no cometer ese tipo, a criterio de esta defensa, de errores y pretender involucrar a una persona jurídica que nada tiene que ver conforme se ha visto en todo el desarrollo de la investigación preparatoria. De lo contrario, claramente la Fiscalía hubiera tomado otro tipo de postura. Repito, más aún si no hemos sido invitados como investigados para luego ser excluidos como las personas que han sido partícipes de esta carpeta. Entonces, la posición de Astaldi es completamente distinta a la de cualquier otra persona o sujeto procesal de esta carpeta fiscal y de este expediente judicial. Gracias. Bien, vamos a dar por concluida la audiencia. Este despacho se va a reservar para emitir decisión. El mismo que se les va a notificar y se les va a hacer llegar a sus casillas que hayan designado en actuados. Bien, siendo así, damos por concluir la presente audiencia. Ahora es 4 de la tarde con 10 minutos. Buenas tardes con todos y con permiso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos, permiso. Buenas tardes, doctor.